patogénesis también a la manera en cómo se produce una enfermedad. Entonces, estamos viendo la fisiopatología de la diabetes. Toda la enfermedad se produce por el defecto en la insulina, como hemos estado viendo. Este defecto en las personas que son diabéticas hace que la insulina no trabaje, no haga su función de la manera como la debe de hacer. El resultado de esto es que las células no pueden aprovechar la insulina. Les comentaba que la insulina es lo que comen las células, es lo que comen para obtener energía. Entonces, la insulina lo que hace es que favorece la entrada de glucosa a las células. Si no hay insulina, esta entrada se ve complicada, se hace más difícil o muy difícil o imposible. De manera que sufren tanto las células como se viene una serie de problemas en cascada por esta deficiencia o total ausencia de insulina. Estuvimos viendo la clase pasada lo que hace la insulina y mencionamos que la insulina es la hormona hipoglucemiante por excelencia, es decir, es la mejor hormona hipoglucemiante, es la hormona que disminuye la glucosa en la sangre. ¿Cómo la disminuye? No es que vaya y rompa glucosas o que haga algo, ¿no? Lo que pasa es que la insulina, al ser una hormona favorecedora de la entrada de insulina, o más bien la entrada de glucosa a las células, hace pues que cuando se secrete la insulina, la glucosa que está en la sangre pueda ser aprovechada por las células. Además, que observamos también que tiene otros funciones, la insulina, en el metabolismo de la glucosa. Estuvimos viendo que estimula vías que consumen la glucosa de la sangre y por otro lado, y al mismo tiempo, inhibe las vías de producción de glucosa. Estamos entonces la clase pasada viendo esto y creo que nos quedamos aquí. Nos quedamos en esta diapositiva. Y bueno, vimos que también tiene efectos, y ahorita los vamos a ver con un poquito más de detalle, sobre el metabolismo de los lípidos. Tiene también efectos sobre el metabolismo de proteínas. Entonces, cuando la insulina no funciona, no sirve, no tiene un funcionamiento adecuado, pues dice que en las proteínas la insulina estimula su síntesis. Entonces, si no hay insulina o si la insulina es defectuosa o las células no pueden aprovechar esa insulina, no se puede estimular la síntesis proteica y entonces las proteínas no se sintetizan. No hay una síntesis de proteínas. Por otro lado, inhibe su degradación, es decir, el catabolismo proteico, al no verse detenido por la insulina, pues se ve aumentado. Entonces, por un lado no se producen proteínas y por otro lado se destruyen proteínas. Esto es lo que ocasiona que las personas bajen de peso. Las personas diabéticas, acuérdense que vimos las 3P, que se podría prestar a malinterpretaciones estas iniciales, pero esas 3P de la glucosa significan polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Esta pérdida de peso está dada en gran medida y en parte por que las personas pierden masa muscular, porque los músculos pierden proteínas. Al perder proteínas, los músculos entonces disminuye su volumen, su masa, de manera que las personas, aunque comen mucho, bajan de peso. Entonces, continuando pues con la clase, vamos a revisar qué cambios ocurren en una persona diabética en cuanto a su metabolismo, es decir, cambios metabólicos en la diabetes. Bueno, el primer punto es que
debido a que hay una exagerada, aumentada, digamos, cantidad de glucosa en la sangre, una hiperglucemia. Esta hiperglucemia es, como lo tengo anotado ahí, resulta pues de que, como les dije hace ratito, la captación y la utilización de glucosa por parte de las células pues está disminuida. Vuelvo a insistir, las células no pueden captar bien, no pueden utilizar bien glucosa, porque para utilizar la glucosa y para dejar entrar glucosa es necesaria la insulina. Si la insulina no funciona bien o no existe, está ausente, entonces el resultado de la hiperglucemia es que, o más bien, se produce una hiperglucemia porque las células no consumen glucosa. Imaginemos un carro, ¿no? Un carro que tiene algún problema, no puede utilizar gasolina por alguna razón, y nosotros le estamos eche gasolina al carro. ¿Qué va a pasar? El tanque del carro se llena de gasolina, se desborda de gasolina porque el carro no lo puede utilizar. Es una comparación que hago con lo que pasa con una persona, ¿no? Con una persona diabética. El organismo, la gasolina sería la glucosa no puede ser utilizada por el organismo, entonces se acumula en la sangre. Eso es la hiperglucemia, entonces. Además vimos que la insulina inhibe estas vías, inhibe vías que producen glucosa. Entonces, la gluconeogénesis y la glucogenólisis, que son inhibidas por la insulina, no hay insulina, no funciona, entonces se incrementan ambas vías, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces, fíjense cómo la diabetes es una maraña, no araña, no, maraña. Es decir, es un desorden. Una cosa complica a otra y esta otra cosa complica aquí, pero arreglo de aquí, se desarregla. Es un desorden completo. La diabetes es además muy complejo. Aquí estamos empezando pues a verlo. Al no funcionar la insulina, por un lado, aumenta la glucosa en la sangre y por otro lado, se produce más glucosa. Entonces, además de que está acumulándose glucosa en la sangre porque las células no la pueden utilizar, por otro lado, las vías que son inhibidas por la insulina, no hay insulina, no hay inhibición, se produce. Esas vías se activan, están activas, entonces están produciendo más glucosa, gluconeogénesis y glucogenólisis. Este círculo de aumento en la concentración de la glucosa hace o empieza pues a causar problemas. Hay un número, hay una concentración, un concepto le vamos a llamar, es un concepto que se llama umbral renal. El otro día en el laboratorio estábamos, una compañera me preguntó por qué, cómo era posible que bueno, más bien, ella me comentaba que ella veía que las personas que tenían en sangre, que le hacíamos una prueba de sangre, una glucosa en sangre, que estaba elevada en su sangre, generalmente también tenían la glucosa elevada en la orina, y ella me preguntaba por qué. Entonces yo le expliqué a la química lo que les voy a explicar ahorita. El riñón es un órgano, son órganos, los dos riñones que tenemos, que filtran la sangre. Los riñones no dejan, es como un guardia que deja pasar algunos compuestos de la sangre hacia la formación de la orina para que se eliminen por la orina, pero otros compuestos no los deja pasar y los detiene en la sangre. ¿Qué detiene? Por ejemplo, las proteínas en forma de albúmina. La albúmina es una proteína. El riñón dice, esta no pasa a través de mí,
ni aunque me trate de sobornar, no va a pasar nunca albúmina. No deja de pasar tampoco glucosa, por ejemplo, el riñón detiene la glucosa en la sangre porque la glucosa es muy valiosa energéticamente hablando en nuestro organismo. Imagínense que nuestro riñón, es glucosa, pásate, entonces perderíamos glucosa y pues no estaríamos, perderíamos energía de esa manera. Entonces el riñón detiene la glucosa en la sangre. Deja pasar otros compuestos, los vamos a ver después, y otros los detiene. A la glucosa la detiene el riñón. Dice, ¿sabes qué? Glucosa, tú no pasas, tú te quedas ahí en la sangre. Pero, si este es el riñón, es como una barda, y la glucosa está hasta aquí, no la deja pasar el riñón, no la deja pasar para acá, pero si la glucosa aumenta en la sangre, va a llegar un momento en que hay tanta glucosa en la sangre que el riñón ya no puede contenerla en la sangre. Y la glucosa entonces se va a desbordar y va a atravesar el riñón. Lo va a lograr pasar. Al pasar al riñón, entonces aparece glucosa en la sangre, en la orina, perdón. Esto se llama glucosuria. Uria de orina, gluco de glucosa, glucosuria. ¿Hasta cuánta glucosa hay o puede contener el riñón en la sangre? Hasta 180 miligramos por decilitro de glucosa. Todas las sustancias tienen lo que llamamos entonces un umbral renal. Voy a volver a hacer el dibujito. El umbral renal sería lo alto del riñón aquí. Cada sustancia tiene un diferente umbral renal. Umbral renal se le llama la cantidad de sustancia que puede el riñón contener en la sangre sin que atraviese el riñón. Sobrepasándose este umbral renal, entonces el riñón ya no puede tener esa sustancia y se pasa a través del riñón de manera anormal. Vuelvo a insistirles, cada sustancia, cada metabolito tiene diferente umbral renal. El umbral renal de la glucosa son 180 miligramos por decilitro. Es un aproximado, siempre estamos hablando de valores no cerrados, ¿eh? Esto es clínica, no son matemáticas. Bueno, son matemáticas, pero aplicadas en la clínica. Y aquí no podemos decir, tiene 180 miligramos. Aquí fíjense cómo dice, dice mayor de 180, o sea, de 181 para arriba. Esto no quiere decir que con 175 un paciente ya, no, sabes que decir 175, imposible que haya glucosa en su orina. No, esto es clínica, vuelvo a insistirles, aproximadamente 180 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre, ya va a empezar a aparecer glucosa en la orina. Y entre más elevado esté este valor, más glucosa va a aparecer en la orina. Entonces, si nosotros hacemos un general de orina, metemos una tira reactiva para ver cuánta glucosa tiene su orina y aparece glucosa, significa que la glucosa del paciente en sangre está arriba de 180 miligramos por decilitro. Hay un detalle aquí muy importante y es que la orina se va almacenando en la vejiga. Entonces, es posible que la glucosa a la hora de nosotros tomar la muestra en la sangre del paciente esté en 132, la glucosa basal. Pero al hacer nosotros el general de orina, resulta que sí marca la tira reactiva 2 cruces de orina, de glucosa, perdón. ¿Qué significa esto? Porque hay glucosa en la orina y ¿por qué no aparece en sangre? Pues bien sencillo, porque esta orina que estamos midiendo no es de un momento, es una orina que se fue almacenando durante horas. Entonces, esa orina que estamos midiendo representa la cantidad de glucosa que tenía el paciente en su sangre durante varias horas. De manera que si vemos mucha cantidad de glucosa en la orina, pero poca cantidad o no tan elevada o menor del umbral renal, pues significa esto. En el momento que tomamos la muestra de sangre para hacer su glucosa sérica, su sangre estaba, su glucosa estaba más baja, no sobrepasaba el umbral renal, pero a lo mejor unas horas antes, durante varias horas, mantuvo una cantidad de glucosa, de glucemia mayor a 180 miligramos por decilitro. Esa es la razón, que nosotros es lo que vemos pues en el laboratorio. Entonces, no se les olvide el umbral renal
para la glucosa es de 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, y el umbral renal es la capacidad del riñón para reabsorber la glucosa. Yo les digo que el riñón detiene la glucosa. Lo que pasa es que en realidad es que entra una parte del riñón y el riñón la vuelve a sacar. Este problema que tiene el riñón de estarse viendo sobrepasado continuamente con glucosa, a la larga causa daño renal. El riñón se daña. Es como un filtro que lo estás forzando a algo, pues se daña. Ese filtro, esa malla, así lo voy a explicar. No, obviamente no es así, pero sí para que me entiendan. Esa mallita que es el riñón y que no deja pasar algo grande, se atrofia, se enferma el riñón, de manera que la mallita se hace una mallota, se hace un filtro gigantesco, deja unos hoyotes así, que esto que aquí no cabía, aquí sí va a caber y se va a filtrar. Y sufre daño el riñón. Entonces, en muchísimos, una de las complicaciones de la diabetes es que las personas diabéticas sufren de una enfermedad del riñón, se llama nefropatía. Se los voy a apuntar aquí. Nefro es riñón, patos es enfermedad, nefropatía. Muchos enfermos diabéticos sufren de nefropatías. Por esta razón y por otra que les voy a platicar. Ok, ya llevamos lo de la glucosa que se acumula en la sangre. Aparte se produce glucosa. Además, hay glucosa en la orina que va a afectar al riñón. Además, hay otros problemas. La hiperglucemia y la glucosuria, es decir, la cantidad elevada de glucosa en sangre y la presencia de glucosa en la orina, hace que se pierda, que se esté perdiendo agua. El cuerpo trata de compensar esa concentración de glucosa en la sangre, aumentando el volumen de agua en el mismo cuerpo, y ese aumento de volumen de agua en la sangre se elimina por la orina. Entonces, la persona aumenta el volumen que orina todos los días. Vuelvo a repetir, aumenta el volumen que orina porque es tanta la concentración de glucosa que el cuerpo, hagan de cuenta que la quiere diluir para eliminarla. Entonces, aumenta ese volumen de orina en la sangre, por lo tanto, esa agua que está en la sangre no se va a quedar así, ¿no? Imagínense una persona diabética así como lleno de agua. No, o sea, se elimina por la orina. Entonces, las personas eliminan mucha orina, eliminan mucha agua, obviamente se deshidratan porque están eliminando mucha agua, y al deshidratarse las personas diabéticas les da mucha sed. Esta es la primera P. Polidipsia significa que le da mucha sed. O sea, tome y tome y tome y tome agua. A lo mejor en algunas personas aquí en nuestro medio, que está calientito, pues es difícil a veces darse cuenta que una persona está tomando mucha agua, porque en realidad todos tomamos mucha agua por el calor que hace. En la Costa de Oro, pues la gente toma más agua todavía porque hace más calor y pues, estamos tomando agua, pero sí es notorio en personas diabéticas que aumentan, aunque no esté haciendo calor, tome agua, y a cada rato van al baño u orinan mucho. Van una vez al baño, pero orinan en mucha cantidad. Ok. Por otro lado, acuérdense que platicamos hace ratito que la insulina favorece la síntesis de proteínas. Al no sintetizarse proteínas en los músculos, bueno, ustedes saben que las proteínas son polímeros de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, al juntar varios aminoácidos, una cadena de aminoácidos, se forma una proteína. Si no se están produciendo proteínas, hay un exceso de la materia prima, es decir, de aminoácidos, y estos aminoácidos circulantes que no son utilizados para formar proteínas, son utilizados para formar más glucosa. Dice, son sustrato gluconeogénico. Acuérdense que la gluconeogénesis es una vía que produce glucosa a partir de aminoácidos.
Entonces, la insulina inhibe, favorece la síntesis de proteínas. No hay insulina, no se favorece la producción de proteínas. La materia prima de las proteínas, que son aminoácidos, se acumulan y en el hígado esta acumulación, este exceso de aminoácidos se utilizan para echarle leña al fuego, ¿no? Para aumentar la cantidad de glucosa que va a venir a dar aquí a la hiperglucemia. Ok, en este caso, fíjese que les comentaba, en los músculos se sintetizan muchas proteínas, entonces el músculo, al no poderse producir proteínas, disminuye su volumen. Y es cuando la gente, esa es una de las razones por las cuales las personas diabéticas empiezan a bajar de peso. Por otro lado, también vimos que la insulina tiene efectos sobre los lípidos. La lipólisis se ve aumentada porque la insulina inhibe la lipólisis. Entonces, la insulina, al estar deficiente o no en buena cantidad, se ve aumentada la lipólisis porque no hay nada que detenga la lipólisis, ¿no? La insulina a la lipólisis le dice, ¿sabes qué? Espérate, cálmate, ahorita no trabajes. Pero si no hay insulina, entonces la lipólisis de agüita se va, rompiendo entonces cadenas de ácidos grasos y se activa la síntesis o aumenta la síntesis de triglicéridos. Las personas diabéticas tienen, ya vimos, problema renal, pero también tienen problemas relacionados con el aumento de lípidos en la sangre. La lipólisis aumentada dice, se aumenta el glicerol, se activa en el hígado glicerol 3-fosfato y el glicerol 3-fosfato es sustrato gluconeogénico. Este sustrato gluconeogénico va a formar más glucosa todavía. Y por otro lado, este sustrato este glicerol 3-fosfato puede esterificarse, más bien puede esterificar el acetilcoenzima A y sintetizar más triglicéridos. Entonces, debido a la falta de inhibición de la lipólisis por parte de la insulina, se produce más glucosa y se sintetizan más triglicéridos. Al sintetizarse más triglicéridos, no sé, yo como cuando estudiaba esto pensaba, se sintetiza más triglicéridos, entonces la gente empieza como a engordar. No necesariamente, o sea, sí puede suceder, pero lo que pasa es que hay problemas más bien vasculares. Vascular significa en venas y arterias. Y ahorita les voy a explicar qué pasa. Entonces, como les dije, la lipólisis se ve aumentada. La lipólisis hace que se produzca más glucosa por gluconeogénesis o hace que se produzca más triglicéridos. Ok. Una de las consecuencias de todo esto es que la beta-oxidación de los ácidos grasos se ve intensificada. Acuérdense que la beta-oxidación es una vía metabólica en la cual se cataboliza los lípidos, se catabolizan lípidos de cadena larga, no sé si se acuerdan, y produce un montón de calorías, produce un montón de energía ese tipo de esta vía. Pero al final, un producto de la beta-oxidación son dos productos de desecho de nuestro organismo. Uno se llama acetoacetato y el otro se llama beta-hidroxibutirato. ¿Se acuerdan qué son el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato? A ver, vamos a ver quién anda por aquí. Estoy viéndolos. Muy bien. ¿Alguien me sabe decir qué son estas cosas? ¿Cómo se les llama al acetoacetato y al hidroxibutirato? Son precursores de las cetonas. De las cetonas. Se llaman, sí, son cetonas y les llamamos cuerpos cetónicos, algo así. Cuerpos cetónicos, exactamente. Estos son cuerpos cetónicos.
Los cuerpos cetónicos se eliminan por la respiración y por la orina. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Los cuerpos cetónicos, entonces, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, se eliminan, como les digo, por dos mecanismos. Son los mismos mecanismos que regulan el equilibrio electrolítico en nuestro organismo. Los cuerpos cetónicos se eliminan entonces por la respiración y también se eliminan por la orina. Hay un problema. Entonces, al estar la beta-oxidación elevada, un producto de la beta-oxidación son el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, cuerpos cetónicos. Aquí dice cetogénesis, se ve aumentada, aumentan los cuerpos cetónicos en nuestra sangre. Son productos relativamente tóxicos. El gran problema es que estos dos metabolitos son muy ácidos, tienen mucha acidez. El pH de nuestro organismo, creo que lo mencionamos hace una clase, debe estar aproximadamente entre 7, vamos a dejarle 7.2, más o menos ahí debe estar. La acumulación de acetoacetato y beta-hidroxibutirato en la sangre causa que este pH se vaya para abajo. Al irse para abajo este pH en la sangre, causa un sinfín de problemas en nuestro organismo. Vuelvo a repetirles, el pH fisiológico debe de mantenerse ahí. Si baja de ahí o sube de ahí, se arma una catástrofe en nuestro organismo, de veras. Al producirse entonces un aumento en los cuerpos cetónicos, este pH se va para abajo, se va a 6.9, por ejemplo, y acidifica nuestro organismo. Todo en nuestro organismo, el pH baja mucho, ¿sí? La palabra es demasiado, baja de más. Y se produce un estado, un síndrome en el paciente que se llama cetoacidosis. Ceto de cetonas, cuerpos cetónicos, y acidosis porque pues bajó el pH. Cetoacidosis se llama metabólica porque todo es dado por la beta-oxidación y la beta-oxidación está producida por la inhibición de la insulina. Entonces, ahí va todo junto, revuelto, hecho bolas. A producirse la cetoacidosis metabólica, el paciente llega al hospital, llega a urgencias, por ejemplo, en un estado muy grave. Yo cuando llega un paciente así veo que los médicos nomás están pelando los ojos y todo el equipo de urgencias nos dedicamos exclusivamente a esto. Aquí entra la importancia del diagnóstico por el laboratorio. Al médico nada le va a decir con más exactitud cuánta glucosa tiene el paciente en su sangre que el laboratorio de análisis clínicos. Es más, al médico nada le va a decir cuánto trae de pH en su sangre hasta que nosotros hagamos una prueba. ¿Ustedes saben qué prueba se hace para determinar el pH sanguíneo? ¿En qué prueba se hace esto? ¿Alguien sabe? ¿La gasometría? En la gasometría. Muy bien. La gasometría mide gases en la sangre, pero también mide el pH. Lo mide con electrodos, y esos electrodos miden el pH, miden los gases. Entonces, es muy seguido, muy común. Nos llega un paciente a urgencias, inmediatamente nos dicen, a veces llega el paciente y ni saben quién es el paciente, no ni nombre ni nada, porque el paciente pues viene en coma, viene inconsciente. Si el expediente o si se encuentra el expediente del paciente y se ve que es diabético, entonces los médicos inmediatamente piensan en una probable cetoacidosis.
Nos llevan a nosotros una muestra de sangre en heparinizada. Nosotros hacemos la gasometría y en la gasometría vemos el pH, entre otras cosas. También vemos cómo está respirando el paciente, etcétera. Se pueden ver muchos parámetros. Entonces, el médico con esta gasometría se puede dar cuenta. No tiene otra manera el médico más que el laboratorio de saber cómo viene el paciente. Llega, lo mete en un área que se llama sala de choque. En la sala de choque se trata de, pues el médico lo primero que tiene que hacer es compensar la glucosa tan elevada y compensar la acidez de su sangre. Ellos tienen sus métodos, inyectan sustancias para alcalinizar un poquito más la sangre y llevar este 6.9, 6.8, 6.7 incluso un poco más arriba. El paciente cuando está un poquito más estable, lo pasan inmediatamente a la terapia intensiva. Nosotros le llamamos UCI, se llama Unidad de Cuidados Intensivos. Y el paciente ahí a veces muere, a veces es posible sacarlo de su coma diabético. Las personas que caen en un coma diabético, su cerebro se ve muy, muy afectado. Esa acidez, el cerebro es uno de los órganos que se ven más afectados. A veces no quedan bien. A veces la verdad es mejor que se muera el paciente porque no quedan, el paciente no responde bien después de haber pasado por un coma diabético. Algunos sí, no quiero decir que siempre, ¿verdad? El coma diabético es un problema que puede causar la muerte en el paciente y es muy común, sucede con relativa frecuencia en pacientes diabéticos. Yo creo que la complicación más común en un paciente diabético es la renal, la enfermedad renal, pero la cetoacidosis también es un problema muy grave que ocurre con cierta frecuencia. Quiero que les quede que todo está condicionado por el desorden metabólico que causa la deficiencia o ausencia de la insulina o la resistencia que tienen las células al funcionamiento de la insulina. Ok. No sé si alguien tiene una duda o comentario que me quiera hacer hasta aquí. No tenemos, ojalá que no, de veras que no. No sé si alguno de ustedes, ojalá que no. No es diabético nadie de ustedes, de todos. Ninguno sufre de diabetes. He tenido alumnos diabéticos. No, pues qué bueno. Yo creo que algunos de ustedes, o más de alguno, tienen algún familiar o algún pariente que es diabético. Entonces, más o menos esto es lo que sucede. Esta es la importancia de, desde ahorita, ustedes a su edad, tal vez ven ese tipo de enfermedades como muy lejanas, o a mí no me va a pasar. Igual, las motos, que les digo siempre, no se suben a las motos, ¿verdad? Porque piensa uno que no te vas, yo nunca vas a quitar una moto, ni lo piensas. A la edad de ustedes, uno no piensa en esas cosas. Pero sucede, hoy nos llegó un accidentado de moto que yo creo que se va a morir, está muy golpeado. Sabe con qué se estampó y ahí nos llega. Pero bueno, a su edad, yo le recomiendo, y más, si tienen sus padres, familiares cercanos que son diabéticos, si tienen ustedes algún grado de obesidad, o si no, de todas maneras, empiecen. Hay que hacer ejercicio, hay que mantenerse activos. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, hay que cuidar la alimentación. Si ustedes son personas muy activas que hacen mucho ejercicio físico, de cualquier manera, a lo mejor trabajan en el campo, tienen su familia, no sé, trabajan en el campo y hacen ejercicio físico, eso es muy bueno, pero si no, traten de hacer ejercicio, dediquen una hora de su día a hacer ejercicio y la alimentación. No digo que no coman azúcares, o sea, pueden comerlas, pero si no hacen ejercicio, si son muy sedentarios, traten de evitar grasas y el consumo de carbohidratos, hay que detenerlo. Yo a la edad que tienen ustedes, yo me iría por hacer ejercicio. Y eso lo digo porque yo empecé a hacer ejercicio a los 44 años. Antes nunca hacía nada. Y me arrepiento. No soy diabético, espero no serlo. A veces mi glucosa está así como que en el límite, así como que, no de diabético, sino de intolerante a la glucosa. Me cuido unas semanas y me baja bien, pero sí les recomiendo a ustedes que ya empiecen a cuidarse, la edad que tienen. Bueno, insisto, no tienen ninguna pregunta o algo que quieran comentar para pasar al siguiente tema. Me sentí como en una boda. Si alguien tiene impedimento,
para que la boda se lleve a cabo. Hable ahora o calle para siempre. ¿No? Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de diabetes. Y vamos a empezar hablando acerca de la diabetes mellitus tipo 1. Ya mencionamos que la diabetes mellitus tipo 1 se debe a que las células de Langerhans que se encuentran en el páncreas no producen insulina o producen en muy pequeña cantidad. Como las células de Langerhans no producen insulina, los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 tienen que inyectarse insulina. Vuelvo a repetir, la insulina no existe en su cuerpo, entonces tienen que inyectarse insulina. A este tipo de pacientes se les llama insulinodependientes. La diabetes mellitus tipo 1 antes se le llamaba diabetes mellitus juvenil, porque la falta de producción de insulina es un defecto genético, de manera que ese problema lo tiene la persona diabética desde que nace. Se refleja a los años, pero desde que nace tiene esa deficiencia u ausencia de insulina, de manera que se presenta esta diabetes en los primeros síntomas en la infancia. De manera que antes se le llamaba juvenil, ya no se le llama así, porque en algunos casos se puede presentar ese tipo de diabetes en personas adultas también. Lo que sí es que le llamamos insulino dependiente, porque esta persona, si no se inyecta insulina, se va a morir. Esta forma de diabetes es la más grave, es más grave que la diabetes mellitus tipo 2. Por lo mismo, porque como no hay insulina, entonces todo se acelera. La diabetes mellitus tipo 2, en la cual sí se produce insulina, aunque medio defectuosa o las células no la pueden aprovechar bien, pues es como poco a poco y como que en el transcurso se hace crónica la enfermedad. Pero esta no, esta sí empieza en la infancia, es la forma, como lo menciona aquí, más grave, es la más relacionada con la cetosis. Cuando llega un paciente con cetosis, es muy probable que este paciente haya tenido diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 2 también produce cetosis, pero en menor cantidad de pacientes. Esta diabetes mellitus tipo 1, por la razón que les comento, es una enfermedad de origen a veces genético o muchas veces genético. Es común en individuos jóvenes, en infancia. También se produce en adultos no obesos, porque la diabetes no está condicionada, o no es un factor de la diabetes mellitus tipo 1, la obesidad. De la diabetes mellitus tipo 2 sí, de la 1 no. Entonces, por eso dice adultos no obesos. Tú puedes ver un adulto sin obesidad y ya ser diabético con diabetes mellitus tipo 1. La manera en cómo se produce la diabetes mellitus, muy tipo 1, muy resumida, pues la tengo aquí. La insulina circulante, es decir, la insulina que se encuentra en la sangre, está ausente, no existe. Entonces, el páncreas, pues, no sé si se acuerdan que les comentaba que cuando una persona come, o cuando la glucosa se eleva un poquito en la sangre, el páncreas inmediatamente responde produciendo insulina. Pues el páncreas quisiera en estos casos responder y producir insulina, pero como no puede producir insulina, pues decimos el páncreas no responde a estímulos insulinogénicos. Estímulos insulinogénicos, el primero, acuérdense que lo vimos, es la elevación de glucosa en la sangre. En segundo lugar, es hormonas que se producen a la hora de ingerir alimentos. El páncreas no produce insulina, entonces los tejidos, hay tejidos que son más susceptibles, digamos, a la acción de la insulina. Le llamamos tejidos blancos de insulina, pues al no haber insulina, producen o hacen que haya un aumento de glucosa. Ya vimos aminoácidos y ya vimos también ácidos grasos a la circulación sanguínea. Al final de una serie de problemas
se producen y acumulan cetonas de manera que se produce lo que acabamos de ver, que se llama cetoacidosis. Síntomas de la diabetes mellitus tipo 1. Ya vimos, hay una diuresis osmótica, es decir, se pierde agua por el riñón, hace que se pierda agua, suelta más agua del organismo. Se pierde glucosa y se pierden electrolitos, sodio, potasio, cloro en la orina. La persona sufre de sed, siempre tiene sed. La visión no ve de manera borrosa. Esto es porque al haber un desequilibrio electrolítico en la sangre, los líquidos que se producen a partir de la sangre, como el líquido que está dentro del ojo, se hace más turbio, se enturbia, de manera que esa turbidez dada por electrolitos y por glucosa también daña o empaña, digamos, el cristalino, que es una parte de nuestro ojo. Entonces las personas con diabetes ven borroso, ven así como velado, como si tuvieran una telita semitransparente, no pueden ver bien. La pérdida de peso puede ocurrir en el paciente diabético con un apetito, o sea, con una ingesta de alimento normal o una ingesta aumentada. Es lo que les comentaba también hace rato, las personas pueden tener mucha hambre y comer mucho, pero de todas maneras pierden peso. Les comentaba también que se reduce la masa muscular. ¿Por qué? Porque los aminoácidos que no están siendo utilizados para formar proteínas son desviados para la gluconeogénesis y producir glucosa. El volumen plasmático, es decir, la cantidad de sangre, de plasma. El plasma es prácticamente agua. El paciente está orinando mucho por su diabetes, pierde agua, está deshidratado. Esto produce en las personas mareo y debilidad, que es otro de los signos que tienen las personas diabéticas. La persona diabética se siente cansada, eso no lo mencioné. Las personas diabéticas siempre están continuamente cansados. Conozco muchas personas que siempre están cansados, pero no es por la diabetes, es por otras razones que ahorita no vamos a explicar. Pero los pacientes diabéticos se sienten débiles porque sus células no tienen glucosa para alimentarse. Están débiles sus células. Sus músculos, todo necesitan glucosa para hacer cualquier cosa y no lo pueden realizar porque no tienen glucosa disponible. Además de que al disminuirse digamos que la sangre se espesa, dice la gente, ¿no? Ahí tengo mi sangre bien espesa, no, señora, así es su sangre. Así es normal. La gente siente que se espesa la sangre. En esos casos sí, pierde agua, aumenta el hematocrito, y esa pérdida de agua, esa pérdida de la volemia, le llamamos aquí, volemia. La volemia es el volumen de plasma, disminuye y produce que las personas se mareen, produce debilidad en las personas. Esta debilidad entonces es dada por que la disminución de la volemia y también por la falta de glucosa o de la disponibilidad de glucosa en las células. Ok. La diabetes mellitus tipo 2, que rápido se pasa una hora. La diabetes mellitus tipo 2 es llamada no insulino dependiente, porque las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, acuérdense de la definición que dimos en la primera diapositiva, esas personas sí producen insulina, pero esa insulina o no es captada bien por las células o es una insulina, digamos, defectuosa. También hay personas diabéticas de mellitus tipo 2 que no producen sus células una buena cantidad, una cantidad normal. Hay una deficiencia en la producción de insulina también, pero hay una poquita. Entonces, por eso le llamamos no insulino dependiente. Hay personas diabéticas tipo 2 que se pueden inyectar insulina, aunque no tengan diabetes mellitus tipo 1. Tenemos una compañera, ya se jubiló, pero esta compañera de intendencia y de laboratorio, muy buena persona,
pues le tenemos que inyectar, ella nos pedía el favor a nosotros para inyectarle insulina y es diabetes mellitus tipo 2. Dice que no es insulino dependiente, pero hay algunas personas que necesitan inyectarse insulina. Fíjense, aquí lo estoy viendo en el primer punto. Dice, los individuos tienen resistencia a la insulina. Eso significa que la célula, aunque se vea estimulada por la insulina, no le hace caso. Que eso se llama resistencia a la insulina. Y puede tener también la persona una deficiencia de insulina, es decir, no tenga una cantidad adecuada de insulina. En ese tipo de pacientes son los que se inyectan insulina. Este tipo de diabetes mellitus tipo 2 es la más común. Se da principalmente en adultos mayores de 40 años con algún grado de obesidad. Entonces, los gorditos que tenemos más de 40 años estamos peligrando de tener diabetes mellitus tipo 2. Más, si tienes antecedentes diabéticos, familia diabética, entonces aumenta mucho la probabilidad de que tú vayas a ser diabético. Estas personas, pues, dice, raramente necesitan tratamiento con insulina, ya lo practiqué, sí lo necesitan a veces, y raramente es más raro que produzcan cetosis. ¿Por qué? Porque su diabetes no es tan aguda, no es tan fuerte, no de repente aumenta todos sus cuerpos cetónicos, no, como que va poco a poquito. Síntomas de la diabetes mellitus tipo 2, pues son parecidos a la diabetes mellitus tipo 1, la poliuria, por lo mismo sed, la visión borrosa, recurrente, la sangre, como dijimos, se llena de metabolitos que no deben estar ahí, electrolitos, incluso de glucosa, entonces ves borroso. Disminuyen los electrolitos y la glucosa en la sangre y ya vuelve a ver bien. Fatiga, sí, como les digo, esas personas siempre están cansadas. Y hay un problema que se observa mucho y que son las infecciones cutáneas crónicas, por ejemplo, candidiasis. La piel se ve afectada por la elevada, en los pacientes diabéticos, de manera que es susceptible, se hace más susceptible a padecer de infecciones de esa piel. Entonces las personas tienen úlceras, por ejemplo, que no se curan. Además, se ve afectada en la diabetes el sistema inmunológico, el sistema inmune de los pacientes diabéticos está deprimido. Eso hace que los pacientes diabéticos sufran de infecciones, no nada más cutáneas, de todas partes. Por ejemplo, en las mujeres es muy común, es más común que en hombres padecer de infecciones de vías urinarias. Lo voy a resumir. Infección de vías urinarias. Mujeres que tienen diabetes, es bien común que tengan infección de vías urinarias, les da fiebre. La infección de vías urinarias está dada por las bacterias. Y tienen otro problema y se llama esto vaginitis candidiásica. La vaginitis candidiásica. Bueno, cándida es una levadura, es un hongo. El género es cándida. La especie de cándida que causa más problemas de infecciones en cutáneas y en mucosas, como la vagina, es Candida albicans. Albicans significa blanco. Candida albicans causa una enfermedad en la vagina de mujeres diabéticas que se llama vaginitis. Se inflama el tejido vaginal. Hay una inflamación, las personas pueden sufrir dolor, flujo y desecho, que se puede complicar con infección bacteriana. Y esto es porque a cándida, a este honguito, son levaduras, tienen así esta forma. Parece que dibujé unos ojitos, ¿verdad? Pero no, quise dibujar una levadura así nada más. Las levaduras, a estos hongos, les fascina la glucosa. Les encanta la glucosa. Donde hay glucosa, crecen levaduras. Entonces, esa glucosa que se encuentra en la sangre y que se encuentra en cualquier tejido, incluso de la mucosa vaginal, es aprovechado por la levadura. La levadura es flora normal, es Candida albicans, siempre puede estar en la piel de cualquier persona de nosotros y en las mucosas también, pero
se mantiene un equilibrio junto con las bacterias. No aumenta una, tampoco aumenta la otra. Pero en ese tipo de problemas, como les digo, está aumentada la glucosa en los tejidos también. Entonces, las levaduras que les gusta mucho la glucosa, más que las levaduras, empiezan a comer glucosa, se desarrollan más, crecen más. Es un medio de cultivo ideal para cándida. La mucosa con hiperglucemia, de manera que se producen entonces infecciones más comúnmente por este tipo de agente que es Candida albicans. Y bueno, ya que vimos esta diabetes, la de tipo 1 y tipo 2, déjenme ver que viene adelante. Sí, creo que vamos a terminar con este tema y es cómo o qué datos de laboratorio sirven para diagnosticar diabetes, para tratar la diabetes o para llevar un control de diabetes. Bueno, en primer lugar, la glucosuria. Como les platiqué también hace ratito, la concentración, este signo significa concentración, la concentración de glucosa en la orina va a depender de la cantidad de glucosa que había en la sangre cuando se estuvo formando la orina, lo que les platiqué hace rato. No crean que se forman de repente, ¿no? La orina se va acumulando en horas en la vejiga, entonces si hubo glucosa en la sangre durante esas horas, más elevadas del umbral renal para la glucosa, 180 miligramos por decilitro, va a haber glucosuria. Si no, pues no lo observamos. Esto lo medimos con tiras reactivas y muchas veces el médico nos malpide un examen general de orina porque quiere saber si tiene glucosa en sangre. Entonces nosotros con meter la pura tira, con eso el médico es lo que le importa. Pero si nos pide un EGO, un examen general de orina, pues tenemos que hacerle todo el examen químico y aparte tenemos que observar al microscopio previo centrifugado de la orina, de manera que no es tan... El médico debería de pedirlo nada más, es que quiero ver si la orina tiene glucosa. Y nosotros nada más meter la tira. No sucede así, nos piden el EGO completo. Otra, cetonuria. Nosotros vemos en la tira reactiva también la presencia de cetonas, por la razón que ya vimos, ¿no? Se acumulan los cuerpos cetónicos, se alcanzan a eliminar por la orina y por la respiración, pero de todas maneras hay tantos que los podemos detectar en orinas. Las orinas con cuerpos cetónicos también forman o favorecen la formación de unos cristales en la orina que se llaman cristales de oxalato. Si alguien ha estado en un laboratorio, ha hecho orinas, exámenes generales de orina, a lo mejor ha visto los cristales de oxalato. Son unos cristalitos muy bonitos, refringentes, parecen diamantitos. Cuando yo veo cristales de oxalato en la orina, digo, aunque no tenga glucosa en la orina, inmediatamente voy a ver. Y muchas veces los pacientes que tienen estos cuerpos, estos oxalatos, esos cristales, es porque son diabéticas. No quiere decir que siempre, no nos vayan a hacer un EGO ustedes y salgan con oxalatos y ya soy diabético. Y no siempre, puede medicamentos o en otras condiciones se pueden formar los oxalatos, pero los diabéticos sí es común que los presenten. La proteinuria, pues así como les decía que el riñón tiene una pared, es una pared que detiene la glucosa y otras sustancias de la sangre, pues también las proteínas, ¿se acuerdan que les hablé de una mallita? Un riñón normal. Y sí les dije, no deja pasar proteínas. La albúmina, por ejemplo, se queda aquí atorada. No pasa para el otro lado. Es decir, no se forma o no se va a la orina. ¿Por qué? Porque la albúmina, las proteínas son metabolitos muy valiosos, son compuestos muy valiosos para el organismo, les cuesta trabajo o energía hacerlos, no los puede soltar tan fácil. Entonces el riñón, además que son moléculas grandes, de manera que no atraviesan el riñón. Pero ¿qué pasa con un riñón dañado, con un paciente nefrópata? Pues esta mallita, que en un paciente normal está así bien cerradita, en un nefrópata, esta malla es una mallota, ¿sí? Entonces, lo que aquí no podía pasar, aquí pasa. Por ejemplo,
proteínas. Esta proteinuria la observamos en forma de albúmina principalmente. La albúmina es una proteína entonces que en pacientes con daño renal, nefropatía, el riñón como que se hace así aguado, ya no filtra bien, deja pasar lo que sea, pasa albúmina. Si nosotros encontramos albúmina en gran cantidad en la orina, en una persona que no ha tenido fiebre, puede ser señal de que haya un daño renal. No quiere decir que si ustedes van y se hagan un ego y la tira reactiva les indica proteínas en la orina, se van a asustar y dicen, yo soy diabético. No. Suele suceder. Puede ser que esa presencia de proteínas en la orina se deba a que la persona ya tenga un daño renal. Hay otras causas de que pueda haber proteína, incluso la fiebre. Las personas que tienen fiebre, niños, aparece proteínas en la orina. Pero bueno, como les digo, puede indicar la presencia de proteínas una complicación renal del paciente diabético. La glucosa sanguínea, obviamente, es la madre de todas las guerras. Es la prueba de laboratorio por excelencia para diagnosticar, no para diagnosticar, a lo mejor para ver el estado de un diabético, ¿no? Una glucosa basal, le dice al médico cómo está el paciente en ese momento de su glucosa. Les platicaba el caso de las personas que llegan con un trastorno ya diabético, con un problema, un coma diabético. Pues lo primero es una glucosa. La glucosa le dice al médico cómo anda su glucosa en ese momento. Hemos visto de glucosas seguido 924, por ejemplo. 600 y tantos. Estas son cantidades elevadísimas de glucosa y el paciente, pues a veces cae en coma con esas cantidades y a veces no. A veces, pues ahí anda por la calle porque su organismo también se puede acostumbrar a tanta cantidad de glucosa en sangre. Y por último, triglicéridos y lipoproteínas. Lipoproteínas lo vamos a estudiar más adelantito, pero los triglicéridos ya vimos que se forman porque hay un aumento en su materia prima, en sus sustratos, los precursores, digamos, de triglicéridos. Entonces aumentan en la sangre y eso trae otro tipo de complicaciones que vamos a ver la próxima clase. Igual las lipoproteínas. También las lipoproteínas, pues en el HDL colesterol, el LDL o LDL colesterol, etcétera. Su aumento produce también otro tipo de problemas que van a redundar pues en la enfermedad, en la diabetes. Y bueno, aquí vamos a terminar esta clase. Yo quería terminar, pero no vamos a alcanzar. Vamos a hablar en la próxima clase acerca de las complicaciones agudas. Agudo significa que se presentan de un de repente, no crónicas. O sea, una complicación del diabético que de repente se pone mal y va a dar allá al hospital a urgencias. Vamos a ver lo que es la hipoglucemia, vamos a ver lo que es el coma diabético, ya lo medio vimos, pero lo vamos a mencionar un poquito más. Y vamos a ver la cetoacidosis diabética. Aquí como que tengo demasiada información, lo vamos a ver un poquito más rápido. Y vamos a terminar, creo que con esto. Con las complicaciones crónicas de la diabetes. Y con eso terminamos ya la clase el próximo jueves. Creo que vamos a terminar con diabetes gestacional. Y terminando esto, bueno, pues ya podemos hacer el primer examen no, pues lo vamos a hacer luego, yo creo. Vamos a ver si luego lo podemos hacer este examen de manera más bonita. Bueno, ya luego hablamos de los exámenes. Vamos a pasar al siguiente tema, que si no mal recuerdo, precisamente son lípidos. Vamos a seguir hablando de lípidos. Entonces, nos vemos el próximo jueves por este mismo canal a las 6 de la tarde, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir? ¿No? Ninguna, profe. ¿De veras? Qué bárbaro. Si se les ocurre algo, como les digo, si en el transcurso de aquí al jueves algo se les ocurre, algo que quieran comentar, soy todo oídos. Yo sí, profe. ¿Quién? Sí, perfecto. Yo. Órale, dime. De la diabetes mellitus tipo 1, perdón. Mencionó que por lo general era genético. Sí.
pero, o sea, puede venir siendo genético, pero sin que haya habido genes en la familia anteriores, o sea, que hayan salido en alguna persona, o sea, como un caso nuevo. Sí, es muy variable, Mira, aquí lo estamos poniendo. Es variable. Hay factores, digamos. En ese tipo de diabetes, los factores son menos que en la diabetes mellitus tipo 2. Tal vez me falte hablar de eso, ¿eh? Yo creo que lo voy a poner. Factores que influyen en la diabetes mellitus tipo 2 y en la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1, sí hay factores genéticos, es decir, se heredan, a lo mejor le llamamos predisposición a la diabetes. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 1, pues sí, no quiere decir que si la mamá o el papá sean diabéticos o tienen diabetes mellitus tipo 1, pues sus hijos van a tener también. No quiere decir precisamente esto. En realidad, el problema no está directamente relacionado en la diabetes mellitus tipo 1 directamente con la célula. No sé si alcances a ver o si alcancen a ver aquí en esta tablita la definición de diabetes. Fíjense cómo la diabetes mellitus tipo 1 dice está mediada por mecanismos inmunológicos. Idiopática significa que no se sabe muy bien a bien la razón por cual se produzca. Pero hay una predisposición genética a que tu sistema inmune pueda afectar el funcionamiento de las células beta de Langerhans, y eso hace que no se produzca suficiente insulina, no se produzca insulina. Hay otro tipo de diabetes, dice otros tipos específicos, por ejemplo aquí, fíjese cómo dice, defectos genéticos en la función de las células beta. Entonces aquí sí, en este tipo de diabetes son más específicos. A lo mejor se pueden clasificar estos como diabetes mellitus tipo 1, porque en este caso el defecto genético va directamente contra la célula de Langerhans. Entonces, es complejo, pues, es compleja la manera en que se heredan los genes que producen diabetes. Como te digo, es un conjunto de factores. No hay un solo gen que ese gen está mal y la persona que tenga ese problema en el gen va a salir diabética. No es así. Son varias cosas, varios factores al mismo tiempo. El genético obviamente es muy importante. Sí hay cierta predisposición de darse la diabetes mellitus tipo 1 de padres a hijos que son, de padres diabéticos a hijos. Obviamente sí sucede y sí es relativamente común. ¿Sí? Ok, sí, Diana, ¿verdad? gracias. Ok, Sí. no, de qué. La diabetes mellitus tipo 2 es muy parecido. Se heredan, como les decía ahorita, se heredan la predisposición, la facilidad a lo mejor a hacerte diabético. Si tus padres son diabéticos o si tus hermanos, tienes algún hermano diabético, aguas, es muy probable que tú tengas mucha predisposición. Si a esto le añades obesidad, sedentarismo y una alimentación no deficiente, pero bueno, sí deficiente, mal alimentado, pues entonces la probabilidad de sufrir diabetes es mucho mayor. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo tan claro? Bueno, entonces nos vemos el jueves a las 6 de la tarde, ¿verdad? Gracias, profe. Que esté bien. No, de nada. Gracias, Igualmente.